Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Ruiz y en este video trataré de explicar brevemente la reproducción equina. El índice que tenemos es el siguiente, donde se encuentran los puntos que serán tocados en este tema. Las diversas razas de caballos domésticos son miembros de la familia Equidae que pertenecen al orden Perissodactyla. El caballo presenta varios aspectos únicos en su endocrinología reproductiva y de gestación, mientras que otras especies de ganado mayor, como lo son bovinos, cerdos y ovinos, han sido altamente seleccionados para la eficiencia reproductiva y otras características relacionadas con la producción. La única selección practicada en caballos ha sido su habilidad para caminar o quizás correr. La importancia de conocer el manejo reproductivo del equino radica en el hecho de que es diferente a las demás especies domésticas de producción, ya que por su alto valor económico y estimativo deben manejarse tanto en forma grupal como individual, evitando extrapolar los conocimientos reproductivos de otras especies a esta. Además, el equino presenta muchas características propias, tanto anatómicas como fisiológicas, lo que es necesario su estudio detallado. Anatomía de la reproducción en la hembra equina. Cuenta con un ovario en forma arriñonado de frijol que pesa entre 40 y 80 gramos. Los folículos que maduran son de 1 a 2. Cuenta con una bolsa ovárica angosta con hendidura sobre la fosa de la ovulación. Una longitud de oviducto entre 20 a 40 centímetros. El útero ovicornual con unos cuernos de 15 a 25 centímetros o un cuerpo de 15 a entre 20 centímetros. El cérvix mide entre 6 a 8 centímetros con pliegues longitudinales. La longitud de la vagina está entre 20 a 35 centímetros. El diámetro de los folículos alcanzan 25 a 70 milímetros. El diámetro del cuerpo lúteo varía entre 10 a 15 a 25 milímetros. El ovario, a diferencia del testículo, permanece en la cavidad abdominal, realiza tanto funciones exocrinas como la liberación de óvulos, como endocrinas, la estadiogénesis. El tejido predominante del ovario es la corteza. Las células germinales primordiales se originan fuera de la gónada y emigran a través del mesenterio del saco vitelino hacia las crestas genitales. Durante el desarrollo fetal, los oogonios se producen por multiplicación mitótica y esto es seguido por la primera división meiótica para formar varios millones de ocitos. El proceso que se detiene cuando llega a la profase. La atresia posterior reduce el número de ocitos. Al momento del nacimiento y la pubertad ocurre otra reducción y adicional, del modo que durante la senectud reproductiva solo quedan unos pocos cientos de ovocitos. Al nacimiento, una capa de células foliculares rodea los ovocitos primarios en el ovario para formar los folículos primordiales, y la forma, el tamaño de ovárico varían en la especie y la etapa del ciclo estral. El ovario de la yegua, como ya lo mencioné, es forma de frijol arriñonada debido a la presencia de una fosa de ovulación bien definida y una indentación en el borde de unión del ovario. La parte del ovario no unida al mesovario está expuesta y forma una prominencia dentro de la cavidad abdominal. El ovario, construido por médula y corteza, está rodeado por el epitelio superficial, comúnmente llamado epitelio germinal. La médula ovárica consiste en tejido conectivo fibroelástico irregularmente dispuesto y extenso sistemas vascular y nervioso que llegan al ovario a través del hilio. Las arterias están dispuestas en una espiral bien definida. Y la corteza ovárica contiene folículos ováricos cuerpo amarillos o ambos, en diferentes etapas de desarrollo de regresión. El patrón vascular del ovario cambia con los diferentes estados hormonales. Las variaciones de la arquitectura vascular le permiten que el riego sanguíneo se adapte a las necesidades del órgano. La distribución intraovárica de la sangre experimenta notables cambios durante el periodo preovulatorio, y el flujo de sangre arterial hacia el ovario cambia de manera proporcional con la actividad del cuerpo amarillo o el cuerpo lúteo. Los cambios hemodinámicos parecen ser importantes para poder regular el funcionamiento y la duración del cuerpo lúteo. De este modo, el incremento de la secreción de progesterona
va precedido por cambios en el flujo sanguíneo, mientras que en la restricción de riego ovárico causa regresión prematura del cuerpo amarillo. Existe una relación anatómica íntima entre el ovario y el oviducto en los mamíferos domésticos. El ovario se encuentra en una bolsa ovárica abierta, a diferencia de lo que ocurre en otras especies, en las que haya un saco cerrado. En los animales domésticos dicha bolsa consiste en un delgado pliegue peritoneal del mesoalfins, que está unido a una asa suspendida en la porción superior del oviducto de la yegua y es angosta y en forma de hendidura y contiene solo una fosa de ovulación. La longitud y el grado de arrollamiento del oviducto varían entre los mamíferos domésticos. El oviducto puede dividirse en 4 segmentos funcionales: las fimbrias en forma de olán, el infundíbulo, una abertura abdominal en forma de embudo cerca del ovario, y la ampolla dilatada y más distal. La porción del istmo proximal estrecha del oviducto que conecta a este con la luz uterina. Las fimbrias se encuentran libres excepto en un punto del polo superior del ovario. Esto asegura una estrecha aproximación de las fimbrias y la superficie ovárica. La ampolla, que ocupa aproximadamente la mitad de longitud del oviducto, se fusiona con la sección constreñida llamada istmo, y el istmo se conecta directamente con el útero en la yegua, entra en el cuerno del útero en forma de una pequeña papila. Sin embargo, en la cerda esta unión está bordeada por largos procesos mucosos digitiformes. En la vaca y en la oveja hay un pliegue en la unión de útero-ovárica, en especial durante el estro. El espesor de la musculatura aumenta desde el extremo ovárico del oviducto hacia el extremo uterino. 1, 2, 3. El útero consta de 2 cuernos uterinos, un cuerpo, un cuello. Las proporciones relativas de las distintas partes, así como la forma y disposición de los cuernos uterinos, varían con la especie. En la cerda, el útero bicorne, los cuernos están flexionados o enrollados y pueden medir hasta unos 120 o 150 centímetros de longitud, mientras que el cuerpo del útero es corto. Dicha longitud es una adaptación para la producción exitosa de unas camadas grandes. En vacas, ovejas y yeguas, el útero es bipartido. Estos animales tienen un tabique que separa los 2 cuernos y un cuerpo útero prominente que en la yegua es más grande a comparación de los otros animales. En ambos lados del útero están unidos a las paredes pélvico y abdominal por el ligamento ancho. El útero realiza varias funciones. El endometrio y sus líquidos tienen una participación importantes en el proceso reproductivo, el transporte de espermatozoides desde el sitio de la eyaculación hasta la fecundación en el oviducto, la regulación del funcionamiento del cuerpo amarillo e inicio de la implantación de la preñez y el parto. En el transporte de espermatozoides, tras el apareamiento, la contracción del miometrio es esencial para el transporte de los espermatozoides desde el sitio del eyaculado hacia la fecundación que se dará en el oviducto. Gran número de espermatozoides se agregan en las glándulas endometriales cuando las células espermáticas son transportadas por la luz uterina a los oviductos. Experimentan una capacitación en las secreciones endometrales. Los mecanismos luteólicos: existe un ciclo uterovárico local en el que el cuerpo amarillo estimula al útero para que produzca una sustancia que a su vez destruya el mismo cuerpo amarillo. El útero es importante en la regulación del funcionamiento de dicho cuerpo. Los cuerpos lúteos son mantenidos en estado funcional por largos periodos. Después de histerectomías en vacas, ovejas y cerdas, si quedan pequeñas cantidades de tejido uterino in situ, ocurre regresión del cuerpo lúteo y vuelven a presentarse los ciclos de periodos variables. Después de la histerectomía unilateral, los cuerpos amarillos o cuerpos lúteos adyacentes al cuerpo uterino que fue extirpado suelen mantenerse mejor que los adyacentes al cuerpo intacto. El útero con referencia a la implantación. El útero es un órgano altamente especializado y adaptado
para recibir y nutrir los productos de concepción desde el momento de la implantación hasta el parto. Se da una diferencia uterina, la cual es regida por las hormonas esteroides ováricas. Este proceso debe avanzar hasta alguna etapa crítica en que el útero queda preparado para aceptar selectivamente el blastocito. Solo si ocurre tal diferenciación, el útero será apto para permitir la implantación. Después de esa implantación, el desarrollo del embrión depende de un suministro vascular adecuado dentro del endometrio durante toda la gestación. Las propiedades fisiológicas del endometrio y su aporte sanguíneo son importantes para la supervivencia y el desarrollo fetal. El útero es capaz de experimentar tremendos cambios de tamaño, estructura y su posición para satisfacer las necesidades del producto en crecimiento que sería el feto. En referencia al cuello uterino, el cuello del útero es una estructura parecida a un esfínter que se proyecta caudalmente hacia el interior de la vagina. Es un órgano fibroso formado predominantemente por tejido conectivo con pequeñas cantidades de tejido muscular liso. El cuello uterino se caracteriza por una pared gruesa y una luz estrecha, aunque los detalles de su estructura difieren entre los animales domésticos y su conducto presenta varias prominencias. En los rumiantes, estos tienen la forma de bordes transversales o alternados en espiral que se conocen como anillos cervicales, regularmente son 4, y que se desarrollan en distintos grados a las diferentes especies. Son especialmente notables en la vaca y en la oveja, que es otro rumiante, en las cuales se embonan entre sí y cierran completamente el cuello uterino. En la cerda, estos anillos están dispuestos en forma de tirabuzón y se adaptan al contorno de la punta del pene del cerdo. Las características distintivas del cuello uterino de la yegua son los pliegues notables de la mucosa y los pliegues que se proyectan hacia la vagina. Esta estructura anatómica se encuentra perfectamente cerrada, excepto cuando está en estro, que se relaja ligeramente para permitir el acceso de espermatozoides en el útero. La secreción mucosa del útero será luego expulsada por la vulva. La pared vaginal consta de epitelio superficial, una capa muscular y una serosa. Su capa muscular no está tan bien desarrollada como las partes externas del útero. Una intermuscular anterior, además del esfínter posterior, presenta en los demás mamíferos domésticos. Hay unas diferencias interespecíficas en los cambios vaginales del ciclo menstrual. Estas diferencias probablemente reflejan distintas tasas de secreción del estrógeno y progesterona y en última instancia de gonadotropinas. Sin embargo, los frotis vaginales no son útiles para diagnosticar la fase del ciclo o anormalidades hormonales. La superficie de las células vaginales está construida por numerosos microbordes dispuestos longitudinalmente o en círculos. En este epitelio estratificado de capas múltiples, las células se encuentran acuñadas una sobre otra mediante un microborde sujetos entre sí, formando de esto una superficie firme, y la morfología y disposición de estos microbordes que influyen en la firmeza del epitelio varían en el transcurso del ciclo reproductivo. El vestíbulo, los labios mayores, labios menores, el clítoris y las glándulas vestibulares constituyen los genitales externos en la yegua. Siguiente, anatomía reproductiva del macho. Las gónadas masculinas o testículos están situadas fuera del abdomen en el escroto, que es una estructura derivada de la piel y la aponeurosis de la pared abdominal. Cada testículo descansa dentro del proceso vaginal, una extensión separada del peritoneo que pasa a través de la pared abdominal en el conducto inguinal. Los anillos inguinales, profundo y superficial, son las aberturas profundas y superficial del conducto vaginal. Vasos sanguíneos y nerviosos llegan al testículo en el cordón espermático dentro del proceso vaginal.
El conducto deferente acompaña los vasos, pero se separa de ellos en el orificio del proceso ya mencionado para unirse a la uretra, además de permitir el paso del proceso vaginal y su contenido. El conducto inguinal también da cabida a vasos nerviosos que van a los genitales externos. Los espermatozoides salen del testículo por conductos eferentes que se unen al conducto contorneado del epidídimo, el cual enseguida se continúa como el conducto deferente en este último o en la porción pélvica de la uretra. Descargan su secreción en las glándulas accesorias. La uretra se origina en el cuello de la vejiga. En toda su longitud está rodeada de tejido vascular cavernoso. Su porción pélvica, envuelta por un músculo uretral estriado, recibe secreciones de diversas glándulas y las lleva a una segunda porción peneana fuera de la cavidad pélvica. Y aquí se unen a los dos cuerpos cavernosos para formar el cuerpo del pene, que se proyecta por debajo de la piel de la pared corporal. Varios músculos agrupados alrededor del orificio de salida de la pelvis contribuyen a conformar la raíz del pene. La punta o la parte libre de este órgano está cubierta por piel modificada. El integumento peneano, que en reposo se encuentra cubierto del prepucio. Los testículos y el epidídimo son irrigados por sangre de la arteria testicular, la cual surge de la aorta dorsal cerca del sitio de origen embrionario de los testículos. La arteria pudenda interna irriga los genitales pélvicos y sus ramas de la cavidad pélvica por el arco del isquio para llevar la sangre al pene. Este último, así como el escroto y prepucio, son irrigados por la arteria pudenda externa, a la cual sale de la cavidad abdominal a través del conducto inguinal. Las células accesorias. La próstata y las glándulas vulvoretrales vierten sus secreciones en la uretra, donde en el momento de la eyaculación se mezclan con la suspensión de espermatozoides y secreciones ampulares del conducto deferente. Weber y Cole han demostrado que en las glándulas accesorias del caballo ocurren cambios de volumen como resultado de estimulación sexual y eyaculación. Siguiente. Actividad ovárica en la yegua. La yegua es un animal poliéstrico estacional cuya época reproductiva natural ocurre durante los meses de primavera y verano, es decir, cuando los días son largos. Su actividad ovárica es regulada principalmente por el fotoperiodo, aunque también puede ser modulada por la nutrición, el clima y la temperatura en general. Se conoce que en la yegua el aumento de la cantidad de luz día induce la actividad estral y obligatoria, que ésta se interrumpe cuando el fotoperiodo disminuye. La duración absoluta del día o de la noche no es el factor esencial, ya que con diferentes estudios se fijó que a diferentes latitudes comienzan a ciclar aproximadamente en la misma época del año y dejan de hacerlo también al mismo tiempo, a pesar de que diferentes latitudes la duración del día es distinta en una fecha determinada. Esto indica que las yeguas responden más bien al cambio de cantidad de luz diario, cambio que se inicia en la misma fecha a cualquier latitud sin importar de un hemisferio determinado. Así, la duración del fotoperiodo le indica a la yegua en qué época del año se encuentra y le permite así programar su reproducción con el objetivo de parir en la estación más favorable del año. El fotoperiodo. Es posible adelantar el inicio de la época obligatoria utilizando iluminación artificial para modificar la duración del fotoperiodo de exposición, del periodo de exposición a la luz, Para ello, se deben suministrar 16 horas totales de los días para lograr una estimulación adecuada del sistema neuroendocrino de las yeguas, que se requiere intensidad de luz de 500 a 1000 lumens, lo que para una pesebrera caballeriza de 12 metros cuadrados equivale aproximadamente a la luz que proporciona un foco incandescente de 200 watts. Esta iluminación debe permitir leer con claridad en cualquier esquina de la instalación,
La estimulación con luz artificial debe comenzar en los meses de noviembre o diciembre, ya que el efecto es lento y gradual, tomando un tiempo aproximado de 60 días para poder obtener los resultados. El ciclo estral. El ciclo estral de la yegua es de 21 días, aunque se considera normal ciclos de 19 a 23 días. El ciclo puede dividir en dos etapas: una receptiva sexual denominada estro y que dura entre 5 y 7 días, y la otra etapa de diestro o fase lútea, que tiene una duración en promedio de 14 o 15 días y durante la cual la yegua no acepta al caballo, al reproductor, debido a que tiene un cuerpo lúteo productor de progesterona, y la ovulación ocurre por lo general de 24 a 48 días antes de la finalización del estro, presentándose en la mayoría de las yeguas durante las horas de la noche. Al intervalo entre la regresión del cuerpo lúteo y la siguiente ovulación se le llama fase folicular. La duración de esta fase depende del grado de desarrollo que tenía el folículo ovárico dominante al momento de iniciarse la regresión del cuerpo lúteo, de la velocidad de crecimiento folicular a partir de ese momento y el tamaño requerido por el folículo para poder ovular. Dichos eventos se ven afectados principalmente también por la época del año, por lo que la fase folicular tiende a ser más larga al inicio de la época reproductiva que a la mitad de la misma. La duración de la fase folicular también se ve afectada por variaciones individuales y de raza. El diámetro del folículo más grande fluye en la luteólisis, el inicio del siguiente estro, la ovulación y el diestro. Mientras más grande sea el folículo al inicio del estro, más rápido llegará a volver y por lo tanto será más corto el estro. Los ponis tienen al inicio del estro, tienen un ciclo estral más largo que los caballos, durando en promedio 25 días, de los cuales 8 o 9 días corresponden al estro y 16 a la etapa de diestro. La duración del ciclo estral en los burros en las burras es de 25 a 26 días, con estro de 6 a 8 días y un diestro de 18 a 19 días. Comportamiento sexual de las hembras. Para una adecuada detección de estro, se debe observar el comportamiento de las yeguas diariamente, en presencia, ojalá, de un recelador, elaborando registros reproductivos individuales. Lo mejor es tener destinado a un macho para la realización del recelado, el cual de preferencia de una talla más pequeña que las yeguas, con el objetivo de dificultar una penetración accidental. También se debe tener en cuenta un líbido que recele la última yegua con el mismo vigor que a la primera. Los métodos del recelado son variados. Se puede usar barrera física entre ambos animales o también con una persona, un tirapié, para evitar lesiones durante este manejo. Lo importante no es el método de elección, sino que se realice individualmente. Si la yegua tiene al potro al pie, el potro se debe poner en un cajón anexo para evitar que la yegua esté estresada, nerviosa o agresiva con el reproductor o con los manejadores que estén tratando la yegua. Cambios en el aparato reproductor de la yegua. Durante el estro existen cambios característicos en el cérvix que se pueden observar a través de un examen vaginal. Estos cambios se relacionan con el color, la cantidad de edema, el grado de relajación y la cantidad de consistencia de las secreciones cervicales. Por lo general, al inicio del estro, el cérvix sufre un relajamiento progresivo, cambia de color pálido a rosado, se vuelve edematoso y sus secreciones aumentan y se vuelven más líquidas. El diestro se caracteriza por la formación de un cuerpo lúteo y la secreción de progesterona durante la fase. Se lleva a mostrar resistencia hacia el recelador por parte de la yegua, echa las orejas hacia atrás, patea y pega la cola hacia el área perineal. A la ocurrida la ovulación, el folículo colapsado
se llena de sangre durante las primeras 10 horas. Es muy suave y fluctuante a la palpación. A los 5 días de la palpación rectal posovulación ya se tiene un cuerpo lúteo maduro, el cual secreta progesterona y tiene una vida media de aproximadamente 14 días. La progesterona no permite que la yegua muestre celo y también ocasiona el cierre del cérvix, sellando al útero y preparándolo para el mantenimiento de una gestación. En caso de que esto ocurra durante el diestro, el cérvix se encuentra fuertemente cerrado, de color pálido, con enema y una pequeña cantidad de moco seco y pegajoso. La yegua es capaz de ovular durante el día. Esta característica es única dentro de las especies domésticas. Estas obligaciones ocurren entre los días 2 y 15 del ciclo. No son acompañadas por el signo del celo y el cérvix permanece cerrado y seco. El hipotálamo. Este ocupa solo una pequeña parte del cerebro. Esta consiste en la región del tercer ventrículo que se extiende desde el quiasma óptico hasta los cuerpos mamilares. Existen conexiones neurales entre el hipotálamo y el lóbulo posterior de la hipófisis a través del tracto hipotalámico hipofisiario y conexiones vasculares entre el hipotálamo y el lóbulo anterior de la hipófisis. La sangre arterial entra en la hipófisis a través de las arterias hipofisiaria superior e inferior. La superficie forma asas capilares en la eminencia media y la pars nervosa. De estos capilares fluye la sangre hacia el sistema porta hipotalámico hipofisiario, que empieza y termina en capilares sin pasar a través del corazón. Parte del flujo venoso es la salida de la hipófisis anterior. Las hormonas pueden clasificarse según su estructura bioquímica o su forma de acción. La estructura bioquímica de las hormonas incluye glucosa, proteínas, polipéptidos, esteroides, ácidos grasos y aminas. Esta diapositiva nos muestra las diferentes reacciones del hipotálamo, como para una conducta sexual viene desde un estímulo del ambiente, llega al cerebro, del cerebro al hipotálamo, a las gónadas directamente, y así ocurre del cerebro al hipotálamo, luego a la hipófisis, para tener una respuesta de hormonas esteroides, y también aquí del hipotálamo hipófisis produce FSH, LH a las gónadas, y esta también, pero retorna al cerebro. Las hormonas que pueden clasificarse, como ya lo mencioné, según su estructura química. Las hormonas de la reproducción se dividen en 4 grupos. Las proteínas, hormonas polipéptidas con un peso molecular que varía entre 300 a 70.000 Daltons. Por ejemplo, la oxitocina, FSH, LH y SH. Las esteroides derivan del colesterol y tienen un peso molecular entre 300 a 400 Daltons, por ejemplo la testosterona. Los ácidos grasos derivan del ácido araquidónico y tienen un peso molecular de alrededor de 400 Daltons, y las aminas eicosanoides derivan de la tirosina o triptófano, por ejemplo la melatonina. Las hormonas primarias de la reproducción. Las hormonas hipotalámicas. Las hormonas del hipotálamo que regulan la reproducción son la hormona liberadora de gonadotropina, la gen RH o LRH, el ACTH y el factor inhibidor de prolactina. El hipotálamo es también fuente de oxitocina y vasopresina, que están almacenadas en la neurohipófisis. Las hormonas adenohipofisiarias. El lóbulo anterior de las hipófisis secreta 3 hormonas: gonadotropinas, FSH, LH, EH y prolactina. La LH, y FSH son hormonas glucoproteicas que con un peso molecular de alrededor de 32.000 Daltons. Las gonadotropinas
En el lóbulo anterior de la hipófisis secreta ambas hormonas. Cada una de ellas consiste en dos subunidades diferentes llamadas subunidades alfa y beta. La subunidad alfa es común la FSH y la LH en una especie determinada, mientras que la subunidad beta es diferente y otorga especificidad a cada gonadotropina. Las unidades alfa y beta de cualquiera de estas hormonas no tiene actividad biológica por sí misma. La prolactina no es una glucosa proteica. La hormona foliculoestimulante. Esta hormona foliculoestimulante promueve el crecimiento y la maduración del folículo ovárico o folículo de Graf. La FSH no causa secreción de estrógeno del ovario por sí sola, sino que necesita la presencia de LH para estimular la producción del estrógeno en el macho. La FSH actúa en las células germinales de los tubos seminíferos de los testículos y es responsable de la espermatogénesis hasta el estado de espermatocito secundario. Posteriormente, andrógenos de los testículos apoyan las etapas finales de la espermatogénesis. La hormona luteinizante. Esta hormona es una glucosa proteica compuesta de una subunidad alfa y una beta, con un peso molecular de 30.000 Daltons y una actividad biológica media de 30 minutos. Los niveles tónicos o basales de la LH actúan conjuntamente con FSH para inducir la secreción de estrógeno del folículo ovárico grande. La oleada preovulatorio de la LH es causativa de la ruptura de la pared folicular de la ovulación. La LH estimula las células intersticiales del ovario y de los testículos en el macho. Las células intersticiales o las células de Leydig producen andrógenos después de la estimulación con LH. La prolactina es una hormona polipéptica secretada por la adenohipófisis. Como mencioné anteriormente, no es una glucosa proteica como otras gonadotropinas. La prolactina ovina es una proteína de 198 aminoácidos con un peso molecular de 24 Daltons. Las moléculas de prolactina son similares en su estructura a las hormonas de crecimiento y en algunas especies estas hormonas tienen propiedades biológicas similares. Las hormonas neurohipofisiarias. Las hormonas de la hipófisis posteriormente difieren de las otras hormonas hipofisiarias en aquellas que no se originan en la hipófisis, sino que únicamente se almacenan ahí hasta que se necesitan las dos hormonas oxitocina y vasopresina. En realidad se producen en el hipotálamo y estas hormonas son transferidas del hipotálamo a la hipófisis posteriormente, no a través del sistema vascular, sino a lo largo de los axones del sistema nervioso. La oxitocina es sintetizada en el núcleo supraóptico del hipotálamo y es transportada por las acciones de los nervios hipotalámico hipofisiario en pequeñas vesículas rodeadas de una membrana. Las vesículas son almacenadas en las terminaciones nerviosas junto a los lechos capilares en la neurohipófisis hasta que son liberadas en la circulación. La melatonina es sintetizada en la glándula pineal. Las células parenquimatosas de la glándula pineal captan el aminoácido triptófano de la circulación y lo convierten en serotonina. Dos pasos del metabolismo de la serotonina están bajo control neutral y el primero es la conversión de serotonina en N-acetilserotonina, que es seguido por la conversión de N-acetilserotonina en melatonina. El segundo paso incluye la enzima formadora de melatonina hidroxinidol o metiltransferasa. Las hormonas esteroides gonadales. Los ovarios y los testículos secretan primordialmente hormonas esteroides gonadales. También los órganos no gonadales como las glándulas suprarrenales y la placenta secretan hormonas esteroides. En cierta medida, estas son de 4 tipos: andrógenos, estrógenos, progestina y relaxina. Los primeros tipos son esteroides, mientras que el cuarto es una proteína. Los ovarios producen dos hormonas esteroides
De este es esteroides estradiol y progesterona y una hormona proteica. La relaxina, los testículos secretan una sola hormona de la testosterona. La fecundación encontramos dos puntos importantes: la maduración del óvulo y la maduración del espermatozoide. El óvulo reanuda la meiosis a partir de la profase 1 de la primera división meiótica. Cuando comienza a madurar durante la foliculogénesis, el óvulo está en la metafase 2 de la segunda división mitótica. Cuando ocurre la ovulación, sin embargo, los óvulos de la yegua, la perra y la zorra se encuentran solo en su primera división meiótica en el momento de la ovulación. La maduración y la meiosis del óvulo no se completan sino hasta que se termina la fecundación, cuando el óvulo se convierte en cigoto. En la maduración del espermatozoide requiere cambios que ocurren durante el proceso de maduración a su paso por el epidídimo. Este tarda entre 10 a 15 días, después de lo cual es posible estar preparados para una fecundación. Los cambios en la maduración de los gametos masculinos dependen de secreciones del epidídimo y el tiempo de transporte esenciales para que el espermatozoide pueda estar preparado para fecundar el óvulo, para lograr ser fértil y poder fusionarse al gameto femenino. El espermatozoide experimenta varias secuencias de cambios en su maduración, algunas conocidas y otras desconocidas quizá, incluyendo la capacitación y las reacciones acrosomales. La gestación de los mamíferos. La duración de la gestación de las yeguas promedia entre 330 a 335 días, quizá más o un poco menos. La duración de la gestación es el intervalo que va de la fecundación al parto. Esta está determinada genéticamente, aunque puede ser modificada por factores maternos, fetales, genéticos y ambientales. En los factores maternos, la edad de la hembra influye en la duración de la preñez en diferentes especies. Por ejemplo, el periodo de la gestación normal aumenta 2 días cuando una oveja tiene más de 8 años de edad. De manera similar, en las vaquillas jóvenes ese periodo es un poco menor que en las mayores de edad. Igualmente, en las yeguas mayores el tiempo tiende a reducirse de su gestación. Los factores fetales. La duración de la gestación está inversamente relacionado con el tamaño de la camada en varias especies politocas, excepto la cerda. Las estaciones múltiples en especies monotocas también tienen periodos más breves. Los becerros gemelares tardan entre 3 a 6 días menos en nacer que los gestaciones únicas. Por otro lado, la interacción entre dimensiones centrales y placentarias modifican las estaciones de la yegua. El sexo de feto también puede influir en el tiempo de gestación. Los becerros y los potros nacen 1 o 2 días después que las hembras. Su gestación es un poco más lenta. La duración de la primera también puede ser modificada por el funcionamiento endocrino del feto. El reconocimiento materno-fetal. Este contacto estrecho entre el embrión en desarrollo y la madre da oportunidad al embrión de influir en la fisiología materna por medio de mecanismos endocrinos, también en rumiantes, como casos antes del blastocito. Antes de implantarse al endometrio, secreta sustancias que prolongan el tiempo de vida del cuerpo lúteo. Las células cíclicas, más allá del periodo del ciclo estral, el momento que esto ocurre se conoce como reconocimiento materno de preñez. En los rumiantes, el trofoblasto del embrión en desarrollo impide la generación de un cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, mediante la producción de interferones que aseguran el reconocimiento materno fetal. En las cerdas se cree que la producción de estrógenos por el blastocito constituye la señal que controla el reconocimiento de la preñez por la madre, pero estudios posteriores sugieren que en el caso de la cerda intervienen tanto interferones como los estrógenos. Las hormonas de la preñez.
La progesterona, los estrógenos, la gonadotropina crónica equina son las hormonas que están presentes en la preñez. La progesterona es la hormona clave necesaria para el mantenimiento de la preñez. El cuerpo lúteo persiste durante toda la gestación en todos los animales domésticos, excepto en la yegua. Es probable que la progesterona durante la segunda mitad de la gestación provenga de la placenta o del cuerpo lúteo. La concentración sanguínea de progesterona permanece constante durante toda la preñez en la vaca y en la cerda alcanza un valor alto en una fase temprana en la yegua. La concentración de progesterona hasta el día 35 refleja su secreción por el cuerpo amarillo primario. Luego los valores aumentan con el desarrollo de los cuerpos amarillos secundarios y se mantienen hasta que estos comienzan a experimentar regresión en el día 15. Después de este momento, la placenta está suficientemente desarrollada para dar producción de un menor nivel de progesterona. Durante los últimos 2 meses de preñez, contrario a lo que se pensaba, los niveles de progesterona aumentan de manera continua hasta alcanzar un segundo pico que es significativamente mayor que las concentraciones previas. Los estrógenos, a diferencia entre las especies en cuanto a la excreción urinaria de los estrógenos en la yegua, las concentraciones de estrógenos en el plasma permanecen bajas durante los 3 primeros meses de la gestación. Luego aumentó de manera constante hasta alcanzar un máximo entre el 9º y 11º mes para disminuir rápidamente hacia el final de la preñez, que sería el parto. La gonadotropina crónica equina, entre los días 47 o 30 de la preñez, están presentes elevadas concentraciones de gonadotropina crónica equina en la sangre materna, pero no en la sangre fetal. Dicha hormona, que es secretada por las células trofoblásticas y no puede en el endometrio como antes se creía, de estas luteinizantes los folículos y mantiene el funcionamiento de los cuerpos amarillos secundarios. La placenta. Esto es una característica peculiar del desarrollo temprano de los mamíferos, es el aporte de nutrimientos del organismo materno a través de la placenta. La placenta es una oposición de fusión de membranas fetales al endometrio para permitir el intercambio fisiológico entre el feto y la madre. La placenta, a diferencia de otros órganos en muchos aspectos, se origina como resultado de diversos grados de interacciones materno-fetales y se comunica con el embrión por medio de un cordón de vasos sanguíneos. Sus funciones y tamaño cambian continuamente durante la preñez. Finalmente es expulsado. Para el feto, la placenta combina en un órgano muchas actividades funcionales que son ya pues independientes para un adulto. El parto. El parto o trabajo de parto es el proceso fisiológico por el cual el útero preñado expulsa el feto y la placenta de organismo materno. El inicio del parto, en varias revisiones se ha abordado el control del parto en la oveja, cabra, vaca, cerda y la yegua. En ambos mecanismos tales y maternos, fetales y maternos, intervienen en el inicio del parto. El sistema endocrino fetal domina en los rumiantes, en tanto que tiene una función menor en otras especies. La oxitocina aumenta progresivamente hacia el fin del embarazo, entonces una liberación masiva desencadenada por un estímulo mecánico promueve la síntesis de prostaglandina 2-alfa. Las acciones combinadas de estas dos hormonas dan como un resultado la expulsión del feto. Los mecanismos del parto. Un parto sin problemas depende de dos procesos mecánicos: la capacidad del útero de contraerse y del cérvix de dilatarse lo suficiente para permitir que quepa el feto, permitir el paso por este. Y las contracciones miometrales. La actividad del músculo uterino está bajo la influencia de la progesterona,
que garantiza un ambiente propicio para el feto en desarrollo. Las contracciones fetales de baja amplitud y frecuencia ocurren durante la mayor parte de la gestación. Al término de la primera, el útero deja de estar dominado por la progesterona y recibe ahora el dominio de los estrógenos como resultado de dos vías moleculares bioquímicas paralelas que se movilizan dentro de los tejidos uterinos. La primera vía es similar a la del músculo liso y transforma al útero en su estado relajado durante toda la preñez a un estado activo. La segunda vía, que se origina por un incremento de la proporción, aumenta la síntesis o la secreción de úteros de los uterotoninas. Con la actuación conjunta de estas dos vías se inician las contracciones fetales intensas y sincrónicas. Estas son necesarias para dilatar el cérvix y expulsar el feto o los fetos. La dilatación del cérvix se debe más a cambios en las características físicas de la colágena cervical que a una presión intrauterina mayor. Esto es muy evidente en especies como las ovejas, las cabras y las vacas, que tienen un cérvix rígido, y la maduración del cérvix ocurre gracias a las hormonas y puede recibir la influencia de factores como niveles elevados de estrógenos, secreción de relaxina y prostaglandina al inicio del trabajo de parto, unas cuantas horas antes de que se inicien las extracciones del trabajo de parto. El cérvix se reblandece, se vuelve más suave y poco a poco se va dilatando para permitir el paso del feto. El trabajo de parto comienza con el inicio, valga la redundancia, de las contracciones uterinas peristálticas regulares, que están acompañadas de la dilatación progresiva del cuello uterino. Y las etapas del trabajo de parto son tres. Con fines descriptivos se reconocen estas tres etapas del trabajo de parto. La primera es la dilatación del cuello uterino, la segunda es la expulsión del feto, y la tercera es la expulsión de membranas fetales, como es la placenta. El tiempo requerido para la expulsión de feto es increíblemente el más corto de las tres especies. Muchas gracias.